Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, mirando ya a toda la actualidad, las noticias de última hora, pendientes de lo que ocurrió hace ya semanas entre Israel e Irán. Les contamos que Israel envió mensajes a Teherán a través de Egipto de que comprometería en Gaza para evitar una respuesta iraní, un ataque a la embajada de Irán en Siria, es lo que informa la agencia de noticias Tasnim. El informe de esta agencia iraní citó al jefe de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria de Irán. Irán lanzó, como saben, drones, explosivos y disparó misiles contra Israel en abril, en su primer ataque directo contra territorio israelí, un ataque de represalia, por lo que dijo fue un ataque israelí contra su consulado en Damasco, en Siria, en el que murieron hasta 7 oficiales del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. En este sentido, dice literalmente que Israel envió mensajes a través del ministro de Asuntos Exteriores de Egipto de que se comprometerá en la guerra en Gaza para evitar las represalias de Irán, es lo que dijo Al-Mirali Hajizadeh. Pendientes también de Francia, les contamos que pronto podría enviar entrenadores militares a Ucrania a pesar de las preocupaciones de algunos aliados y las críticas de Rusia. Podría anunciar su decisión la próxima semana durante una visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, según está apuntando Reuters, que añade además que lo ha confirmado con 3 fuentes diplomáticas. Los diplomáticos dijeron que París esperaba forjar y liderar una coalición de países que ofrecerían dicha asistencia al esfuerzo bélico de Kiev, aunque algunos de sus socios de la Unión Europea temen que esto pueda hacer más probable un conflicto directo con Rusia. Dice que los acuerdos están muy avanzados y que podríamos esperar algo la próxima semana, es lo que apunta una de sus fuentes. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitará Francia el 6 de junio, en el 80 aniversario del Día D, cuando los soldados aliados desembarcaron en Lombardía para expulsar a las fuerzas nazis alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Mantendrá conversaciones con el presidente francés Emmanuel Macron en París al día siguiente. Mientras tanto, en Rusia, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha afirmado este jueves que los aliados occidentales de Ucrania están provocando precisamente a Ucrania a continuar una guerra sin sentido con Rusia, es lo que está apuntando el portavoz del Kremlin, diciendo que la OTAN ha iniciado una nueva ronda de escalada de tensiones después de que el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, pidiera a los Estados miembros que permitieran a Ucrania usar sus armas para atacar territorio ruso. Dice Peskov que los propios países de la OTAN tienen la intención de continuar la guerra con Rusia, esta guerra en sentido literal y figurado. Dice que todo esto, por supuesto, tendrá inevitablemente sus consecuencias. Miramos también a Ucrania, les contamos que Kiev no está satisfecho con el hecho de que la gestión de la asistencia militar extranjera en el grupo de contacto de Ramstein pueda pasar de Estados Unidos a la OTAN, es lo que escribe Financial Times. El grupo opera actualmente bajo el liderazgo de Estados Unidos, pero podría avanzar hacia una alianza en el futuro en medio de las preocupaciones occidentales sobre la posible victoria electoral de Trump y los cambios en la política de la Casa Blanca. En este sentido, dice literalmente que Ucrania no estaba muy entusiasmada con la propuesta alternativa, es lo que señala la publicación en Financial Times. Mientras tanto, en Europa, el Consejo Europeo ha anunciado que ha aprobado aumentar los aranceles a los cereales, oleaginosas y productos derivados procedentes de Rusia y Bielorrusia a partir del 1 de julio para evitar, dicen, la desestabilización del mercado de cereales de la Unión Europea. Los países miembros de la Unión Europea han acordado este jueves elevar fuertemente los aranceles a la importación de productos agrícolas de Rusia a partir del 1 de julio, es lo que ha anunciado el comisario europeo de Comercio, Valdis Dombrovskis. La medida, lanzada en marzo por la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de Europa, busca detener la exportación ilegal de cereales robados a Ucrania, dicen, a impedir que Rusia desestabilice el sector agrícola europeo, según indicaba el comisario. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, pendientes ya de las últimas horas, pendientes de Irán y Israel. Les contamos que precisamente Israel envió mensajes a Teherán a través de Egipto de que comprometería en Gaza para evitar una respuesta iraní a un ataque a la embajada de Irán en Siria, es lo que informa la agencia de noticias Tasnim. El informe de esta agencia de noticias iraní citó al jefe de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria de Irán. Dice que, como saben, Irán lanzó drones y explosivos y disparó misiles contra Israel en abril, en su primer ataque directo contra el territorio israelí, un ataque de represalia, por lo que dijo fue un ataque israelí contra su consulado de Damasco, en el que murieron 7 oficiales del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Dice literalmente que Israel envió mensajes a través del ministro de Asuntos Exteriores de Egipto de que se iba a comprometer en la guerra en Gaza para evitar las represalias de Irán, es lo que apuntaba Al-Mirali Hajizadeh.
Mientras tanto, los medios iraníes informan este jueves de que un misil de crucero supuestamente disparado desde Irak fue destruido después de provocar que se activaran las sirenas en el área de los Altos del Golán. Los medios dijeron que el objeto fue identificado como un misil y no como un dron. Las milicias iraquíes, que han asumido la responsabilidad de anteriores ataques con aviones no tripulados en Eilat, aún no se han adjudicado este. Las fuerzas de defensa de Israel informaron en Telegram que hoy temprano, tras las sirenas sobre una infiltración de aviones hostiles en la zona de los Altos del Golán, las FDI interceptaron un misil de crucero que se acercaba a Israel desde el este, sin dar más detalles sobre este origen sospechoso. Dijo que tanto el ataque a los Altos del Golán como otro intento de ataque en Margaliot no dejaron heridos ni daños reportados. Mientras tanto, en Gaza, Israel toma toda la frontera de Gaza con Egipto. Las fuerzas israelíes han tomado el control de una zona de amortiguamiento a lo largo de la frontera entre la franja de Gaza y Egipto. Es lo que dijo el ejército del país este miércoles, dando a Israel autoridad efectiva sobre toda la frontera terrestre del territorio palestino. Israel también continuó con ataques mortales en Rafah, en el sur de Gaza, a pesar de una orden de la Corte Internacional de Justicia de poner fin a los ataques a la ciudad, donde anteriormente se han refugiado la mitad de los 2,3 millones de habitantes de Gaza. En una sesión informativa televisada, el portavoz militar Daniel Hagari dijo que las fuerzas israelíes habían tenido control operativo sobre el corredor Filadelfia, utilizando el nombre en clave del ejército israelí para el corredor de 14 kilómetros de largo a lo largo de la única frontera de la franja de Gaza con Egipto. Dicen que este corredor sirvió como línea de oxígeno para Hamas, que utilizaba regularmente para contrabandear armas al área de la franja de Gaza, es lo que apuntaba el propio Daniel Hagari. Mientras tanto, en el Mar Rojo, los hutíes han reclamado este miércoles el derribo de otro dron MQ-9 Reaper del ejército de Estados Unidos mientras sobrevolaba territorio yemení controlado por los hutíes, tan solo una semana después de hacer lo propio con otro aparato, de forma que ya serían en total 6 los vehículos aéreos no tripulados neutralizados. Dice en un comunicado que la Defensa Aérea de las Fuerzas Armadas de Yemen ha derribado un dron MQ-9 Reaper mientras estaba llevando a cabo misiones hostiles sobre el espacio aéreo de la gobernación de Marif. Es lo que publica el portavoz de operaciones militares de los hutíes, Yahya Sarea, en su cuenta en la red social X. Además, ha manifestado que se trata del 6º aparato de este tipo que los rebeldes han logrado destruir en el marco de la batalla de la conquista prometida, que se refiere al inicio de las hostilidades en el Mar Rojo contra buques que consideraban relacionados de alguna forma con Israel, como muestra de apoyo a la causa palestina. Hablamos también de Corea del Norte. Ha lanzado este jueves una decena de misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón, una acción que se enmarca en el aumento de las tensiones en la península coreana y tan solo un día después de que Pyongyang enviase sobre el territorio surcoreano una gran cantidad de globos rellenos de basura. El Estado Mayor Conjunto surcoreano informó en un comunicado de que los misiles fueron lanzados desde la zona de Sunan, en Pyongyang, a eso de las 6:14 hora local, y que volaron unos 350 kilómetros antes de caer al mar de Japón. Por la distancia de vuelo, se cree que los aproximadamente 10 proyectiles podrán haber sido disparados desde lanzaderas múltiples, en lo que supone un número inusualmente alto de misiles lanzados en una misma ronda por parte de Corea del Norte. Pendientes también de Taiwán, les contamos que un experto militar está diciendo que la invasión rusa de Ucrania estima que si China decide invadir Taiwán, todo podría terminar antes de que Estados Unidos tuviera incluso la oportunidad de hacer algo. Dice literalmente que China podría invadir Taiwán en menos de una hora. Añade que en los primeros 15 minutos de la invasión los aeropuertos de la isla serían tomados. En 30 minutos las tropas habrían tomado ya la capital. Dice que una invasión de este tipo significaría un desastre para la economía global, ya que Taiwán fabrica el 70% de los semiconductores del mundo. Las imágenes de buques de guerra chinos vistos en los últimos días, en los últimos meses, frente a la costa de Taiwán sirven como una terrible advertencia de una posible invasión que podría alterar la cadena de suministro de tecnología, hundiendo al mundo en una catástrofe económica y comenzando una guerra candente entre Estados Unidos y China. Ken Dilanian de NBC News está hablando con un experto en geopolítica que cree que una invasión real de este tipo podría terminar en menos de una hora, antes de que Estados Unidos tenga siquiera la oportunidad de responder. Miramos también a la OTAN. El secretario general Jens Stoltenberg ha afirmado que Ucrania tiene derecho a defenderse y por lo tanto a golpear objetivos militares en territorio de Rusia. En este sentido dice que no debemos olvidar que esta es una guerra de agresión, que Rusia ha invadido Ucrania violando flagrantemente el derecho internacional, es lo que sostenía en una entrevista publicada este jueves en La Vanguardia y recogida por Europa Press. Ha insistido en que si el ejército ruso tiene total libertad para amasar tropas y para atacar desde su territorio, pero los ucranianos no pueden responder, es muy difícil ejercer la autodefensa. En este sentido ha defendido que en una guerra no hay decisiones que no conlleven riesgos. Textualmente, si bien dice, el mayor de todos es que Vladimir Putin prevaleciera, una situación que ve peligrosa tanto para Ucrania como para la OTAN.
Hablando de la OTAN, miramos a uno de sus miembros más importantes, vamos a decir el que más, vamos a hablar de Estados Unidos. El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, ha asegurado este miércoles que Estados Unidos no ha alentado ataques ucranianos contra territorio ruso, en alusión a las amenazas del Kremlin en caso del uso de armamento occidental contra objetivos en Rusia. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos dice que van a seguir apoyando a Kiev, eso sí, apunta a que tienen que hacer lo mejor para defenderse. Escuchamos a Blinken. Como he dicho antes, Ucrania tiene que hacer lo mejor para defenderse. Vamos a hacer todo lo posible para que tengan armas, como hemos hecho durante estos 2 años. Las agresiones de Rusia han cambiado. Nosotros nos hemos adaptado y Ucrania tiene que hacer lo mismo. Mientras tanto, sigue habiendo división en Europa. El ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, ha asegurado que su país no va a enviar tropas a Ucrania y que las armas que haya suministrado a Kiev no deben usarse en territorio ruso. Dice Tajani que todas las armas que salgan de Italia hacia Ucrania deben usarse dentro de Ucrania. Es lo que ha dicho en una entrevista televisiva con la cadena pública RAI. Bajo el mandato de Giorgia Meloni, Italia ha apoyado firmemente a Ucrania, pero Roma nunca ha revelado detalles sobre su ayuda militar. Ahora insiste, dice que Italia no va a autorizar que sus armas se utilicen para atacar territorio ruso. Todo lo contrario, piensa el presidente francés, Emmanuel Macron, y es que, ojo, porque estamos a semanas, incluso días, para que se envíen instructores franceses y europeos a Ucrania. Le Monde está apuntando a que las autoridades francesas pretenden crear una coalición de países dispuestos a entrenar a las fuerzas ucranianas sitiadas por el ejército ruso. Según varias fuentes conocedoras del asunto, las consultas sobre este tema se van a acelerar en los próximos días, con vistas a un posible anuncio cuando el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visite Francia con motivo del 80 aniversario del desembarco de Normandía el día de los días 6 y 7 de junio. El presidente francés, Emmanuel Macron, podría entonces desvelar las líneas generales de esta iniciativa 3 meses y medio después de haber dicho inicialmente que no descartaba enviar refuerzos militares occidentales a Ucrania el pasado 26 de febrero. La cuestión fue discutida este martes por el presidente francés y el canciller alemán Olaf Scholz al margen de la reunión del Consejo de Ministros franco-alemán en el castillo de Meseberg, al norte de Berlín. El día anterior habían proliferado especulaciones en torno a un anuncio prematuro por parte del Estado Mayor General ucraniano de un acuerdo sobre este tema para consternación de las autoridades francesas. Ucrania se ve entonces obligada a bajar el tono de sus comentarios. Mirando a Francia, les contamos que pronto podría enviar entrenadores militares a Ucrania a pesar de las preocupaciones de algunos aliados y las críticas de Rusia. Podría anunciar su decisión la próxima semana durante una visita del presidente ucraniano, según apuntan a Reuters 3 fuentes diplomáticas. Dijeron que París esperaba forjar y liderar una coalición de países que ofrecieran dicha asistencia al esfuerzo bélico de Kiev, aunque algunos de sus socios de la Unión Europea temen que esto pueda hacer más probable un conflicto directo con Rusia. Dice que los acuerdos están muy avanzados y que podríamos esperar algo la próxima semana. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visita Francia el 6 de junio, en el 80 aniversario del día D, cuando los soldados aliados desembarcaron en Normandía para expulsar a las fuerzas nazis alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Va a mantener conversaciones con el presidente francés, Emmanuel Macron, en París. Al día siguiente, el máximo comandante de Ucrania dijo este lunes que había firmado unos documentos que permitían a los instructores militares franceses visitar pronto los centros de entrenamiento ucranianos. Amenazas también por parte de Polonia y de los bálticos. Polonia, junto con otros estados bálticos, han advertido a funcionarios alemanes de que sus políticas, como por ejemplo negarse a suministrar misiles Taurus de largo alcance a Ucrania, estaban provocando que Rusia tuviera importantes avances territoriales. Dicen, tanto Polonia como los bálticos, que si los rusos logran un avance estratégico en el este de Ucrania, no esperarían el despliegue de tropas rusas en sus fronteras y que enviarían ellos mismos tropas a Ucrania. Según la publicación, según Der Spiegel, esto puede suceder si Rusia logra un éxito significativo en primera línea debido a la insuficiente ayuda de Occidente. Spiegel afirma que en una conferencia celebrada en la capital de Estonia la semana pasada apuntaron a esto. Representantes de Polonia y de los países bálticos advirtieron a Alemania. Dijeron que si los rusos logran un avance estratégico no van a esperar el despliegue de tropas rusas en sus fronteras y van a enviar tropas a Ucrania ellos mismos. La publicación escribe que esto significaría que la OTAN se convierta de facto en parte de la guerra y señala que esto es exactamente lo que temen el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente estadounidense Joe Biden. Tensión, como ven, entre Europa y Rusia mientras hay alertas. Además, en Europa los servicios de seguridad están en la alerta ante casos de sabotaje y posibles incendios provocados por Rusia tras unos ataques misteriosos a infraestructuras en los países bálticos, Alemania y Reino Unido, según revela este jueves el periódico británico The Guardian. Entre los incidentes figuran un incendio en una instalación de la tienda IKEA en Vilnius, Lituania, así como un reciente ataque incendiario en el este de Londres. Aunque no hay pruebas de una coordinación entre estos casos, los servicios de seguridad estiman que podrían formar parte de un intento sistemático
sistemático de Moscú para desestabilizar a Occidente por su respaldo a Ucrania, según está agregando este diario. Pendientes también de las líneas rojas por parte de Estados Unidos que, ojo, empiezan a disiparse. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se acerca a un cambio de posición para autorizar a Ucrania a atacar territorio ruso con armamento estadounidense. Es lo que apunta en las últimas horas The New York Times. La publicación escribe que después de meses de peticiones del presidente ucraniano de Volodymyr Zelensky para que se levanten las restricciones, la Casa Blanca ha iniciado una regulación formal y aparentemente rápida sobre si vale la pena correr ese riesgo. Algunos de los asesores de Biden dicen que consideran inevitable un cambio en su posición. Sin embargo, como señala la publicación, si el presidente de los Estados Unidos cambia su postura, el permiso para atacar a Rusia estará vinculado a limitaciones estrictas en el uso de las armas estadounidenses proporcionadas a los ucranianos. El New York Times sugiere que los ataques que empleen armas fabricadas en Estados Unidos se limitarían a objetivos militares dentro de las fronteras de Rusia, desde donde las fuerzas están atacando a Ucrania. También se afirma que es probable que Biden mantenga la prohibición del uso de armas estadounidenses para ataques profundamente en territorio ruso o contra infraestructuras críticas. Pendientes precisamente, como ven, de la tensión entre Rusia y la OTAN y Rusia, Europa y Rusia. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y enseguida les contamos la respuesta por parte de Rusia, la respuesta de María Zaharova. Una pausa, 2 minutos, enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Ven al Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. You are the one for me. Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 € en 2 años. Entra en endesa.com y empieza a ahorrar. Ya de vuelta a Negocios Televisión, pendientes de la actualidad de las últimas horas, de las tensiones entre Rusia y la OTAN, miramos la respuesta por parte del Kremlin. Hablamos de su portavoz, Dmitry Peskov, ha afirmado este jueves que los aliados occidentales de Ucrania están provocando a continuar una guerra sin sentido con Rusia. Dijo que la OTAN ha iniciado una nueva ronda de escalada de tensiones después de que el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, pidiera a los Estados miembros que permitieran a Ucrania usar sus armas para atacar territorio ruso. Dice Peskov que los propios países de la OTAN tienen la intención de continuar la guerra con Rusia, la guerra en sentido literal y figurado. Dice que todo esto, por supuesto, tendrá inevitablemente sus consecuencias. Es lo que apuntaba Peskov a los periodistas según RIA Novosti. Añade que en última instancia esto va a causar un gran daño a los intereses de aquellos países que han tomado el camino de la escalada de tensiones.
También ha reaccionado en las últimas horas María Zaharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. Dice que Rusia va a dar una respuesta proporcionada y que va a garantizar su seguridad en medio de los llamamientos para que se levanten las restricciones al uso de armas occidentales por parte de Kiev, es lo que apuntaba la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en una rueda de prensa. Dice que la respuesta de las Fuerzas Armadas rusas a tales acciones, es decir, ataques a instalaciones civiles pacíficas, será proporcionada. Dice además que la seguridad de Rusia estará garantizada, como apuntaba el presidente ruso Vladimir Putin, mediante la creación de una zona de amortiguamiento en Ucrania. El secretario general de la OTAN fue el primero en sugerir el levantamiento de las restricciones al uso de armas occidentales en ataques contra Rusia. Políticos de varios países, así como el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, han dicho que vieron esa posibilidad. Algunos países incluso han levantado las restricciones. Según New York Times, como les contábamos, el propio Joe Biden está considerando esa opción. Mientras tanto, Rusia ha lanzado este jueves la nave de carga Progress MS-27 rumbo a la Estación Espacial Internacional con un cargamento de combustible, agua, alimentos y equipos para los tripulantes de la plataforma orbital. El cohete portador Soyuz 2.1A con la Progress fue lanzado a las 12:43 hora de Moscú desde el cosmódromo ruso de Baikonur, según la transmisión en directo de la Agencia Espacial Rusa Roscosmos. El acoplamiento de la Progress MS-26 con el módulo Zvezda del segmento ruso de la EEI está programado para las 11:47 GMT del 1 de junio. 9 minutos después del lanzamiento, el cohete portador colocó en órbita a la Progress, que alcanzará su destino después de 50 horas y 4 minutos de travesía espacial. La nave, que va a permanecer en órbita 173 días, lleva en sus bodegas más de 2.500 kilogramos de carga, que incluyen 1.290 kilos en aparatos y equipos técnicos para experimentos científicos, ropa, alimentos y medios de higiene personal, 754 kilogramos de combustible, 420 litros de agua y 40 kilogramos de nitrógeno líquido. En marzo, la nave Soyuz MS-25, con 3 tripulantes a bordo, incluida la primera cosmonauta bielorrusa, se acopló con éxito al ingenio espacial. Hablamos también de Ucrania. Según informes locales, se han escuchado varias explosiones en el este de Crimea durante la noche, mientras Rusia dice que derribó varios misiles del sistema de misiles tácticos del ejército, varios misiles ATACMS de largo alcance proporcionados por Estados Unidos. Canales locales de Telegram informaron de una serie de explosiones en la ciudad de Kerch, en el este de Crimea, entre el miércoles y el jueves. El medio de comunicación independiente ruso Astra informó de que se oyeron en la ciudad unas 20 explosiones, citando a residentes locales. En este sentido, apuntan a nuevos ataques por parte de Ucrania, con el foco puesto en Kerch, en el puente de Kerch, que se encuentra en el extremo este de la península de Crimea y que ha controlado durante una década, pero que además Kiev está intentando recuperar. Ucrania ataca con frecuencia sitios en Crimea y anteriormente se ha centrado en el puente del estrecho de Kerch, que une la península con Rusia continental. Precisamente mirando a Ucrania, les contamos una información en las últimas horas por parte de Financial Times. Dice que Kiev no está satisfecho con el hecho de que la gestión de asistencia militar extranjera en el grupo de contacto de Ramstein pueda pasar de Estados Unidos a la OTAN. Es lo que está escribiendo en los últimos minutos Financial Times. El grupo opera actualmente bajo el liderazgo de Estados Unidos, pero podría avanzar hacia una alianza en el futuro en medio de las preocupaciones occidentales sobre la posible victoria electoral de Trump y los cambios en la política de la Casa Blanca. Según señala la publicación, Ucrania no está del todo entusiasmada con esta propuesta alternativa. En Europa, el Consejo Europeo ha anunciado este lunes que ha aprobado aumentar los aranceles a los cereales, oleaginosas y productos derivados procedentes de Rusia y Bielorrusia a partir del 1 de julio para evitar lo que dicen es la desestabilización del mercado de cereales de la Unión Europea. Los países miembros de la Unión Europea acordaron este jueves elevar fuertemente los aranceles a la importación de productos agrícolas de Rusia a partir del 1 de julio, es lo que anunciaba el comisario europeo de Comercio Valdis Dombrovskis. La medida, lanzada en marzo por la Comisión Europea, el brazo ejecutivo, básicamente, de Europa, busca detener la exportación ilegal de cereales robados a Ucrania, impedir que Rusia desestabilice el sector agrícola europeo, según indicaba el propio comisario. Les contábamos también el índice de precios de consumo en España subió un 3,6% interanual en mayo, según revelaba este jueves el Instituto Nacional de Estadística en un informe preliminar. De confirmarse, la cifra representaría
un aumento de 3 décimas con respecto a la tasa reportada en abril. El informe mostró que la mayor tasa de inflación se debió en gran medida al aumento de la electricidad en comparación con la caída observada en mayo de 2023 y a los precios de los combustibles, que experimentaron una caída menor año tras año. La tasa de inflación subyacente anual se situó en el 3%, aumentando en 1 décima desde abril. Mensualmente los precios al consumo aumentaron en 3 décimas. Pendientes también de la Reserva Federal, el libro Beige de la Fed ha registrado un crecimiento moderado en los meses de abril y mayo. Del total de distritos, 10 informaron de crecimientos ligeros o modestos de la actividad y 2 mostraron un estancamiento. El empleo creció en 8 regiones y en las 4 restantes se mantuvo. Según este informe, el gasto minorista se mantuvo estable o subió ligeramente, lo que reflejó un menor gasto discrecional y una mayor sensibilidad de los consumidores a los precios. Como consecuencia, las perspectivas generales de los agentes económicos consultados se volvieron algo más pesimistas ante la creciente incertidumbre y los mayores riesgos a la baja. Así, las ventas de automóviles se mantuvieron prácticamente inalteradas, con algunos distritos señalando que los fabricantes estaban ofreciendo incentivos para estimular las ventas. Por otra parte, en medio de unas condiciones crediticias estrictas y el entorno elevado de tipos de interés, limitaron el crecimiento de la concesión de préstamos durante el periodo analizado. En Europa miramos también al BCE, va a imponer por primera vez multas a los bancos por fallos climáticos. Varios prestamistas no avanzaron lo suficiente en la evaluación de riesgo. Las multas por día pueden técnicamente representar hasta el 5% de los ingresos diarios. El Banco Central Europeo está dispuesto a tomar la medida sin precedentes de imponer multas a varios prestamistas por su prolongado fracaso en abordar el impacto del cambio climático. Según personas familiarizadas con el asunto, hasta 4 prestamistas se enfrentan a sanciones por no cumplir los plazos establecidos por el BCE. Les hablamos también de las acciones asiáticas que se dejan llevar por una marea roja y los bonos caían debido a las apuestas de que los tipos de interés globales seguirán altos por más tiempo, mientras los inversores esperan las lecturas clave de inflación al final de la semana en busca de más pistas sobre el futuro camino de la política monetaria. El dólar hizo subir los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, mientras que el oro siguió bajo presión por las renovadas expectativas de que es poco probable que la Reserva Federal recorte las tasas en el corto plazo. Todo ello tras la lectura del libro Beige de la Fed, que apunta crecimiento moderado en abril y mayo, pero con más pesimismo empresarial sobre el futuro, mientras la inflación aumentaba a un ritmo modesto. En Alemania, los datos de inflación mostraban un aumento ligeramente mayor de lo previsto, hasta el 2,8% en mayo. Pendientes también de los mercados, a nada, apenas unos minutos de conocer el dato clave, el dato de IPC de Estados Unidos. Les contamos cómo fue la sesión de ayer, y es que el S&P cayó un 0,74%, marcando su primera sesión negativa de las últimas 3. El Nasdaq también cayó en torno al medio punto porcentual, ya que el avance de Nvidia mitigó en cierta medida las pérdidas del índice de gran tecnología. Nvidia subió un 0,8%, revirtiendo una pérdida inicial del 2,6%. Desde sus resultados, la acción ha subido cerca de un 21%. Los 11 sectores que componen el amplio S&P retrocedieron, lo que subraya la amplitud de la debilidad del mercado. Más de 440 acciones del índice han caído este miércoles. El movimiento a la baja se registraba cuando el bono del Tesoro a 10 años, el rendimiento, subía por segundo día consecutivo, cotizando en el 4,6%. El rendimiento de referencia sube a niveles problemáticos para los inversores en acciones luego de una subasta del Departamento del Tesoro este martes, que se encontró con una demanda muy débil. Pendientes precisamente de los mercados, del dato clave que vamos a conocer en los próximos minutos, pendientes ya del dato de IPC, el impacto en los mercados, el impacto en la política monetaria de la Reserva Federal. No se vayan porque hacemos una pequeña pausa y comenzamos el especial. Enseguida se lo cuenta nuestra compañera Marta Vilar.